Good afternoon, everybody. Welcome to this Bible study. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este estudio bíblico. Let us begin the study by singing a hymn of praise. Vamos a comenzar este estudio bíblico con un himno de alabanza. Come to the Savior, make no delay. Here in His word He's shown us the way. Here in our midst He's standing today, tenderly saying, Come. Joyful, joyful the meeting be, when from sin our hearts are pure and free. And we shall gather, Savior with Thee, in our eternal home. Think once again He's with us today. Read now His last commands and obey. Hear now His accents tenderly say, Will you, my children, come? Joyful, joyful the meeting be, when from sin our hearts are pure and free. And we shall gather, Savior with Thee, in our eternal home. Amén. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we give you thanksgiving for the opportunity to gather here today for Bible study. te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este día para este estudio bíblico. We pray that you may please be in our midst and help us to stay awake and alert. Te pedimos que por favor estés aquí entre nosotros para poder estar despiertos y alertas. We thank you so much for again granting us the blessing of being here, and we pray that we may receive much grace from the word that is shared with us today. Te damos muchas gracias por la gracia que nos has dado de poder estar aquí y por la gracia de poder escuchar tu palabra, Señor. We pray that you may please be with Deaconess Claudia and Deacon Alex. Te pedimos que por favor estés con nuestra diaconisa Claudia y nuestro diácono Alex. We pray that you may please be with us that are here present physically, but also with the people online. Oramos que por favor estés aquí con nosotros físicamente, pero también con esas personas que están escuchando este mensaje en línea. May you please help us to receive this word with grace, with thanksgiving, with open hearts and minds. Por favor, ayúdanos a recibir esta palabra con gracia, con acción de gracias, con nuestras mentes abiertas y corazones abiertos. We pray that you may please also grant us the blessing of truly understanding this word. Por favor, también danos la bendición de, en verdad, entender esta palabra que vamos a recibir. In all these things we pray in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with thanksgiving. Por todas estas cosas oramos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Today's Bible study is titled The Fulfillment of the Covenant of the Torch, Part 1. El nombre de este estudio es El cumplimiento del pacto de la antorcha, parte 1. So we'll go ahead and start off with reading Psalm 105, 8 through 11. Vamos a comenzar el estudio leyendo un versículo, Salmo 105, del 8 al 11. And it says, He has remembered His covenant forever, the word which He commanded to 1,000 generations, the covenant which He made with Abraham and His oath to Isaac. Then He confirmed it to Jacob for a statute, to Israel as an everlasting covenant, saying, To you I will give the land of Canaan as the portion of your inheritance. Y dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. So we as human beings, we forget things easily. Nosotros como seres humanos olvidamos las cosas. We forget the promises that we have made. We forget the grace that we have received. Olvidamos las promesas que hemos hecho, olvidamos la gracia que hemos recibido, We forget the tears that we shed before God. olvidamos las lágrimas que alguna vez hemos derramado delante de Dios And we forget how desperately we prayed when we were in trouble. y olvidamos qué tan desesperadamente oramos cuando estábamos en problemas. And we forget the times that God had delivered us. Y después hemos olvidado a Dios que nos ha librado. So kings forget their promises and nations forget their history. Los reyes olvidan sus promesas y las naciones olvidan su historia. And children forget the sacrifices of their parents. Los hijos olvidan los sacrificios de sus padres. And even the people of God sometimes forget the covenant.
Y aún el pueblo de Dios a veces olvida el pacto. But today's passage says that God remembers his covenant forever. Pero el pasaje de hoy dice que Dios se acuerda de su pacto para siempre. Our God never forgets his covenant. Nuestro Dios nunca olvida su pacto. Abraham passed away, but God remembered. Abraham murió, pero Dios se acordó. Isaac passed away, but God remembered. Isaac murió, pero Dios se acordó. And Jacob passed away, and God still remembers. Jacob también murió, pero Dios también se acordó. Joseph also passed away, and God remembered. José murió y Dios también acordó. So many generations come and go. Muchas generaciones vienen y se van. So Israel became enslaved in Egypt, and Pharaoh arose in great power, and the descendants of Abraham groaned beneath heavy burdens. Israel fue esclavizado en Egipto, Faraón se levantó con gran poder y los descendientes de Abraham gemían bajo pesadas cargas. So even through all of this, God did not forget the one word that he had spoken. Y aún a través de todo esto, Dios no olvidó ni una sola palabra que él había hablado. So Psalm 105 doesn't say that he only remembered for one time. El Salmo 105 no dice que Dios se acordó de su pacto solamente por cierto tiempo. Or that he only remembered the covenant while Abraham was alive. No dice que se acordó de él solamente mientras Abraham estaba vivo. It says that he remembered the covenant forever. Dice que se acordó de su pacto para siempre. And he commanded this covenant for 1,000 generations. Que esta palabra fue mandada para 1000 generaciones. So what was the content of this everlasting covenant? Entonces, ¿cuál era el contenido de este pacto eterno? So verse 11 of Psalms 105 says, "To you I will give you the land of Canaan as the portion of your inheritance." El versículo 11 de Salmo 105 dice, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. So therefore, the covenant of the torch is not just one event among many events in Abraham's life. Entonces, el pacto de la antorcha no es solamente un evento entre muchos eventos en la vida de Abraham. It is not simply an agreement of the past between God and one man. No es simplemente un acuerdo del pasado entre Dios y un hombre. It is the covenant that reveals the great direction of the history of redemption. Es el pacto que revela la gran dirección de la historia de la redención. This covenant tells us why Abraham was called, Este pacto nos dice por qué Abraham fue llamado, why the descendants of Abraham entered Egypt, por qué los descendientes de Abraham entraron a Egipto, why they were afflicted, por qué fueron afligidos, why Egypt had to be judged, por qué Egipto tuvo que ser juzgado, why the Exodus had to take place, por qué tuvo que llevarse a cabo el éxodo, why Israel had to cross the wilderness, por qué Israel tuvo que cruzar el desierto and then why they had to enter Canaan. y por qué tuvieron que entrar a Canaán. So ultimately, it points toward the establishment of God's eternal kingdom. Finalmente apunta hacia el establecimiento del reino eterno de Dios. And we have learned that the covenant of the torch contains two great promises, that's land and descendants. Y hemos aprendido que el pacto de la antorcha contiene dos grandes promesas, cuáles son la tierra y los descendientes. So the land would be the territory of God's kingdom, La tierra sería el territorio del reino de Dios and the descendants would become the people of God's kingdom. y los descendientes llegarían a ser el pueblo del reino de Dios. So God's covenant would establish his sovereign rule over them. El pacto de Dios establecería su gobierno soberano sobre ellos. So the covenant of the torch is the covenant that most clearly reveals how God will establish his kingdom here on earth. Así que el pacto de la antorcha es el pacto que revela más claramente cómo Dios establecerá su reino aquí en la tierra. So the most important point of this Bible study is right here. El punto importante, más importante de este estudio bíblico está aquí en la pantalla, Which says the covenant of the torch can never fail because the covenant depends not on the strength of man, but on the faithfulness of God. y dice que el pacto de la antorcha nunca puede fallar, porque el pacto no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Though the descendants may pass through affliction, though Pharaoh may arise, though kingdoms oppose them, the covenant of God will preserve his people, judge every enemy, and bring them at last into the inheritance he swore by his own name. Aunque los descendientes pueden pasar por aflicción, aunque Faraón pueda levantarse, aunque los reinos se opongan a ellos, el pacto de Dios preservará a su pueblo, juzgará a todo enemigo y finalmente los llevará a la herencia que él juró por su propio nombre. Okay, so point number 1 is that God chose one man in order to establish his kingdom. Punto número 1. Dios escogió a un hombre para establecer a su reino.
So why did God choose Abraham? Entonces, ¿por qué Dios escogió a Abraham? God chose Abraham because he, God himself, was determined to establish his kingdom upon the earth. Dios escogió a Abraham porque estaba determinado a establecer su reino sobre la tierra. So we'll read Genesis 18, 17 through 18. Vamos a leer Génesis 18, versículos 17 al 18. And it says, The Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? Since Abraham will surely become a great and mighty nation, and in him all the nations of the earth will be blessed. Y dice, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. So when God looked at Abraham, he did not see just one person. Cuando Dios miró a Abraham, él no vio solamente a un individuo. God saw many nations. Dios vio naciones. Abraham was childless, but God saw descendants as numerous as the stars of heaven. Abraham no tenía hijos, pero Dios vio descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. So Abraham had no permanent possession in Canaan, but God saw the promised land becoming the everlasting inheritance of his descendants. Abraham no tenía ninguna posesión permanente en Canaán, pero Dios vio la tierra prometida convirtiéndose en la herencia eterna de sus descendientes. Even as Abraham wandered as a stranger in the lands, God saw kings, priests, and covenant nations arising through him. Abraham andaba como extranjero, pero Dios vio reyes, sacerdotes y una nación del pacto levantándose por medio de él. So this is the difference between human sight and divine sight. Esa es la diferencia entre la visión humana y la visión divina. So human beings look at what is presently visible, but God sees what his covenant will accomplish. Los seres humanos miran lo que actualmente es visible, pero Dios ve lo que su pacto va a lograr. So Abraham saw his aging body, but God saw Isaac. Abraham vio su cuerpo envejecido, pero Dios vio a Isaac. Abraham saw one tent, but God saw a nation. Abraham vio solo una tienda, pero Dios vio una nación. Abraham saw himself as a stranger, but God saw the father of many nations. Abraham se vio a sí mismo como un extranjero, pero Dios vio al padre de muchas naciones. So let's read Romans 4:18. Vamos a leer Romanos 4:18. And it says, In hope against hope he believed, so that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken. So shall your descendants be. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. So for Abraham, it may have seemed that it was impossible. Para Abraham puede haber parecido que era imposible. His age made him say that it may have been too late. Su edad decía, ya es demasiado tarde. And Sarah's barrenness said that there is no future. La esterilidad de Sara decía, no hay futuro. But through God's covenant, God said, So shall your descendants be. Pero por el pacto de Dios decía, así serán tus descendientes. So faith does not deny the impossibility of the circumstances. La fe no niega la imposibilidad de las circunstancias. Faith believes that God's promise is greater than the impossibility. La fe cree que la promesa de Dios es mayor que la imposibilidad. So let's read Matthew 8:11. Vamos a leer Mateo 8:11. And it says, I say to you that many will come from east and west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Y dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. So the blessing of Abraham was never intended to stop within one family or one nation. La bendición de Abraham nunca tuvo la intención de quedarse solamente dentro de una familia o de una nación. So through Abraham came Isaac, and then Jacob, and then Israel. Por medio de Abraham vino Isaac, luego Jacob y después Israel. So through Israel came the Messiah. Por medio de Israel vino el Mesías. And then through Jesus Christ, people from east and west are gathered into the kingdom of heaven. Y por medio de Jesucristo, gente del oriente y del occidente es reunida en el reino de los cielos. So God began with one man, but he had all nations in one view. Así que Dios comenzó con un solo hombre, pero tenía todas las naciones en mente. So he called Abraham out of the world so that through Abraham's covenant line, he might bring blessings back to the world. Él llamó a Abraham a salir del mundo para que por medio de la línea del pacto de Abraham pudiera traer bendiciones de regreso al mundo. So after hearing this, we must not doubt the small beginnings of God's work.
Después de escuchar esto, no debemos dudar del pequeño comienzo de la obra de Dios. So when God called Abraham, there was only one man and one family. Cuando Dios llamó a Abraham, solamente había un hombre y una familia. But within this call, there was a nation and the Messiah and the gathering of the nations into God's kingdom. Sin embargo, escondidos dentro de este llamado estaban una nación, el Mesías y la reunión de las naciones en el reino de Dios. What God begins may appear small, but his covenant purpose is never small. Lo que Dios comienza puede parecer pequeño, pero el propósito de su pacto nunca es pequeño. So point number 2 is that Abraham's journey was a covenant journey. Punto número 2 es que el viaje de Abraham fue un viaje del pacto. So Abraham was commanded to leave 3 things: his country, his relative, and his father's house. Abraham se le ordenó dejar 3 cosas: su país, sus parientes y la casa de su padre. So these were the foundations upon which Abraham had depended on. Esas eran las bases en las cuales Abraham había dependido. His country represented his social identity, his relatives represented human security, his father's house represented protection, inheritance, and family tradition. Su país representaba su identidad social, sus parientes representaban la seguridad humana, la casa de su padre representaba protección, herencia y tradición familiar. But God told him to leave. Pero Dios le dijo que los dejara. So why? ¿Por qué? Because the man who will become the beginning of a new covenant history must learn to depend on God alone. Porque el hombre que llegara a ser el comienzo de una nueva historia del pacto debe aprender a depender solamente de Dios. Abraham could not build God's kingdom while remaining rooted in the old world of Ur. Abraham no podía establecer el reino de Dios mientras permanecía arraigado en el viejo mundo de Ur. He had to come out, he had to separate, and he had to follow the word of God. Tenía que salir, tenía que separarse y tenía que seguir la palabra. So let's read Hebrews 11:8. Vamos a leer Hebreos 11:8. So by faith, Abraham, when he was called out, obeyed, by going out to a place which he was to receive for an inheritance. And when he went out, not knowing where he was going. Por la fe, Abraham, a ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. So he did not know the road, but knew the voice. Entonces él no conocía el camino, pero conocía la voz. He did not know the destination in detail, but he knew who had called him. No conocía en detalle el destino, pero conocía a aquel que lo llamó. And this is faith. Esto es fe. So faith is not possessing complete knowledge of tomorrow. La fe no es tener conocimiento completo del mañana. Faith is following the God who already stands at the end of tomorrow. La fe es seguir al Dios que ya está al final del mañana. Abraham's journey passed through many places. El viaje de Abraham pasó por muchos lugares. He came from Ur to Haran. Él vino de Ur a Harán. From Haran, he entered Canaan. De Harán entró a Canaán. He arrived at Shechem. Llegó a Siquem. He moved toward Bethel and Ai. Se movió hacia Betel y Ahí. Because of famine, he went down to Egypt. Debido al hambre, bajó a Egipto. He later returned to Bethel. Después regresó a Betel. He dwelt at Hebron. Habitó en Hebrón. He sojourned in Gerar. Peregrinó en Gerar. He stayed at Beersheba. Se quedó en Beerseba. Then he returned again to Hebron. Y luego regresó nuevamente a Hebrón. So outwardly, he may appear if he was just wandering around. Por fuera puede parecer que simplemente andaba de un lado para otro. But redemptive historically, every step was led by the covenant of God. Pero desde el punto de vista de la historia de la redención, cada paso fue guiado por el pacto. Every place that Abraham went was connected with a promise. Cada lugar quedó conectado con una promesa. Every altar became a testimony, Cada altar se convirtió en un testimonio and every failure became a lesson, y cada fracaso se convirtió en una lección. and every return became restoration. Cada regreso se convirtió en restauración. So every trial deepened Abraham's faith. Así que cada prueba profundizó la fe de Abraham. So God was not merely moving Abraham geographically, Dios no solamente estaba moviendo geográficamente a Abraham, he was leading him spiritually from dependence on the world toward complete dependence on the covenant of God. lo estaba guiando espiritualmente de depender del mundo hacia depender completamente del pacto.
Our lives also contain many movements. Y nuestras vidas también contienen muchos movimientos. So sometimes the road may seem indirect, A veces el camino puede parecer indirecto, but when our lives are held within God's covenant, even the detours are not outside of His providence. pero cuando nuestras vidas están dentro del pacto de Dios, aún los desvíos no están fuera de su providencia. God knows how to use every stage of our journey to bring us toward our promised inheritance. Dios sabe cómo usar cada etapa de nuestro viaje para llevarnos hacia nuestra herencia prometida. So point number 3 is God made 7 covenants with Abraham. Punto número 3 es que Dios hizo 7 pactos con Abraham. So God made covenant promises with Abraham 7 times. Dios hizo promesas del pacto con Abraham 7 veces. And this is very significant. Y esto tiene mucho significado. The fact that God made 7 covenants with one man shows the covenantal promises of the Old Testament that were concentrated within Abraham's life. El hecho de que Dios hiciera 7 pactos con un solo hombre muestra que las promesas del pacto antiguo del Antiguo Testamento estaban concentradas dentro de la vida de Abraham. So God did not reveal everything to Abraham all at once. Dios no reveló todo a Abraham de una sola vez. He unfolded the promise progressively. Él fue desarrollando la promesa progresivamente. God told him first, go to the land and I will show you. Al principio, Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. So first Abraham had to leave and then God will show him. Entonces primero Abraham se tuvo que ir y luego Dios le iba a enseñar. So then when Abraham arrived at Shechem, God said, to your descendants I will give this land. Entonces luego cuando Abraham llegó a Siquem, Dios dijo, a tus descendientes daré esta tierra. So it wasn't until then that now the land was identified, but the descendants had not yet appeared. Ahora la tierra estaba identificada, pero los descendientes todavía no habían aparecido. So later, after Lot separated from Abraham, God told him, lift up your eyes and look up from the place where you are, northward and southward, and eastward and westward. Más adelante, después de que Lot se separó de Abraham, Dios le dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, y hacia el este y el oeste. So now the promise became even broader and clearer. Entonces ahora la promesa se hizo más amplia y más clara. Then in Genesis 15, God established the covenant of the torch. Luego, en Génesis 15, Dios estableció el pacto de la antorcha. So afterward came the covenant of circumcision, the promise of Isaac's birth, and the confirmation at Beersheba. Y después vino el pacto de la circuncisión, la promesa del nacimiento de Isaac y la confirmación en Beerseba. So what does this teach us? Entonces, ¿qué nos enseña esto? God reveals his covenant according to our spiritual growth and according to his appointed time. Dios revela su pacto de acuerdo con nuestro crecimiento espiritual y de acuerdo con su tiempo señalado. So at the beginning, Abraham could not understand everything. Al principio, Abraham no podía entender todo. If God had shown him every trial beforehand, perhaps Abraham would have been overwhelmed. Si Dios le hubiera mostrado de antemano cada prueba, quizás se habría sentido abrumado. So God gave him enough light to take each step. Así que Dios le dio suficiente luz para dar el siguiente paso. Then, after Abraham obeyed, God revealed more to him. Entonces, después de que Abraham obedeció, Dios reveló más. So we often want God to explain everything to us before we obey. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos explique todo antes de obedecer. But Abraham did not receive the complete explanation before leaving Haran. Pero Abraham no recibió la explicación completa antes de salir de Harán. He first received the word, and then because he obeyed the word, then the promise unfolded. Primero, él recibió la palabra y porque obedeció la palabra, la promesa se fue desarrollando. So obedience opens the way to deeper revelation. Entonces la obediencia abre el camino hacia una revelación más profunda. So those who refuse the first commandment cannot expect to understand the later covenant. Aquellos que rechazan el primer mandamiento no pueden esperar entender el pacto posterior. So therefore, we should not become discouraged because God has not yet revealed everything to us. Por lo tanto, no debemos desanimarnos porque Dios todavía no nos ha revelado todo. Perhaps he has given you, us, enough light just for the present step. Quizás Él nos ha dado suficiente luz para el paso presente And we have to walk in that light. y nosotros tenemos que obedecer y caminar en esa luz. So the God who began our covenant journey will reveal the next step at the proper time. El Dios que comenzó nuestro viaje del pacto revelará la siguiente etapa en el tiempo apropiado. So point number 4 is the covenant of the torch is the centerpiece of the covenants.
Punto número 4. El pacto de la antorcha es la pieza central de los pactos. So there are many covenants in the Bible, and they are all connected within God's one plan of redemption. Hay muchos pactos en la Biblia y todos están conectados dentro del único plan de la redención de Dios. Yet the covenant of the torch possesses a special significance because it clearly reveals the historical process through which God's kingdom would be established. Sin embargo, el pacto de la antorcha posee un significado especial porque revela claramente el proceso histórico por medio del cual el reino de Dios será establecido. So let's read Genesis 15, 13 through 14. Entonces vamos a leer Génesis 15, versículos 13 y 14. God said to Abram, "Know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed 400 years. But I will also judge the nation whom they will serve, and afterward they will come out with many possessions." Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. So consider how specific God's covenant was. Consideren qué tan específico era el pacto de Dios. So before any of it happened, God foretold that Abraham's descendants would become strangers in a foreign land. Antes de que sucediera algo de esto, Dios había anunciado que los descendientes de Abraham llegarían a ser extranjeros en una tierra ajena. They would be enslaved and afflicted, and that their oppressors would be judged, and that they would be delivered with great possessions. Que serían esclavizados y afligidos, que sus opresores serían juzgados y que serían liberados con grandes posesiones. So before Jacob entered Egypt, before Pharaoh ruled, and before Moses was born, God had already declared the Exodus and Israel's redemption. Así que antes de que Jacob entrara a Egipto, antes de que Faraón gobernara y antes de que Moisés naciera, Dios ya había declarado el éxodo y la redención de Israel. So before the judgment of plagues started, God had already said that he will judge the nations whom they will serve. Antes de que comenzara el juicio de las plagas, Dios ya había dicho que juzgaría a la nación a la cual ellos servirían. So the Exodus was not an emergency measure that was taken. El éxodo no fue una medida de emergencia. So God did not just look down from heaven and then suddenly notice Israel's affliction. Dios no miró desde el cielo y de repente se dio cuenta del sufrimiento de Israel. The Exodus was the fulfillment of the covenant established centuries earlier. El éxodo fue el cumplimiento del pacto establecido siglos antes. The affliction was not outside of God's knowledge, La aflicción no estaba fuera del conocimiento de Dios and Pharaoh's power did not surprise God. y el poder de Faraón no tomó a Dios por sorpresa. These 400 years did not weaken God's memory. Los 400 años no debilitaron la memoria de Dios. Everything moved according to the covenant timetable. Todo se movió de acuerdo con el tiempo establecido por el pacto. When the fulfillment is delayed, we may think God has forgotten. Cuando el cumplimiento se retrasa, podemos pensar que Dios se ha olvidado. So when circumstances grow worse, we may think that the promise has failed. Cuando las circunstancias empeoran, podemos pensar que la promesa ha fallado. But the covenant of the torch teaches us that the delay itself is part of the covenant process. Pero el pacto de la antorcha nos enseña que la misma tardanza es parte del proceso. So God had spoken of the suffering, but he had also spoken of the deliverance. Dios había hablado del sufrimiento, pero también había hablado de la liberación. So the same God who said they will be oppressed also said, "I will judge and they will come out." El mismo Dios que dijo, serán oprimidos, también dijo, yo juzgaré y ellos saldrán. So point number 5 is that the covenant contains two great promises, land and descendants. Punto número 5. El pacto contiene dos grandes promesas, tierra y descendientes. So let's read Genesis 15:18. Vamos a leer Génesis 15, versículo 18. So on that day, the Lord had made a covenant with Abram, saying, "To your descendants I have given this land, from the river of Egypt as far as the great river, the river Euphrates." En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. So the covenant of the torch contains two great promises, and that's the land and descendants. El pacto de la antorcha contiene dos grandes promesas, la These are tierra y los descendientes. These are the foundational elements necessary for the establishment of God's kingdom. Estos son los elementos fundamentales necesarios para el establecimiento del reino de Dios. Every earthly nation ordinarily has three essential components: territory, land, and people.
Toda nación terrenal normalmente tiene tres componentes esenciales: territorio, pueblo y soberanía. Forgive me, I meant territory, people, and sovereignty. So in the redemptive kingdom, Canaan was the covenant territory. En el reino redentor, Canaán era el territorio del pacto. Abraham's descendants were the covenant people. Los descendientes de Abraham eran el pueblo del pacto. God's covenant expressed his sovereign rule. El pacto de Dios expresaba su gobierno soberano. So the promises of land and descendants could not be separated. Las promesas de tierra y descendientes no podían separarse. What would land mean if there were no descendants to inherit it? ¿De qué serviría la tierra si no hubiera descendientes que la heredaran? And what would descendants become if they had no land and remained forever under the sovereignty of another king? ¿En qué se convirtieran los descendientes si no tuvieran tierra y permanecieran para siempre bajo la soberanía de otro rey? That is why God promised both. Y por eso Dios prometió ambas cosas. This explains why Israel's situation in Egypt was contrary to the final purpose of the covenant. Esto explica por qué la situación de Israel en Egipto era contraria al propósito final del pacto. The descendants had become numerous, but they were not free. Los descendientes se habían multiplicado, pero no eran libres. They existed, but they lived under Pharaoh. Existían, pero vivían bajo del faraón. They multiplied, but they possessed no land. Se multiplicaban, pero no poseían tierra. They were people, but they were not functioning as God's covenant nation. Eran un pueblo, pero no estaban funcionando como la nación del pacto de Dios. Therefore, God had to bring the descendants out of Egypt and into the promised land. Por lo tanto, Dios tenía que sacar a los descendientes de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. The Exodus was not merely an escape from suffering. El éxodo no fue simplemente escapar del sufrimiento, It was a transfer of sovereignty. fue un cambio de soberanía. Israel had to come out from under Pharaoh in order to become God's people in the land of the covenant. Israel tenía que salir de trabajo de Faraón para convertirse en el pueblo de Dios en la tierra del pacto. So let's read Exodus 6:7. Vamos a leer Éxodo 6:7. Then I will take you for my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who brought you out from under the burdens of the Egyptians. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. So point number 6 is, why was the land of Canaan so important? Punto número 6. ¿Por qué era tan importante la tierra de Canaán? Many people pay attention to Abraham's descendants, but treat the land as just a geographical background. Muchas personas ponen atención a los descendientes de Abraham, pero consideran la tierra simplemente como un escenario geográfico. However, the land is central to the history of redemption. Sin embargo, la tierra es central en la historia de la redención. Canaan was not selected accidentally. Canaán no fue escogida accidentalmente. God had sought it out and prepared it according to his sovereign purpose. Dios la buscó y la preparó de acuerdo con su propósito soberano. So Canaan is the center of the world. Canaán es el centro del mundo. Ezekiel 38:12 says, who live at the center of the world. Ezequiel 38:12 dice que habita en medio de la tierra. And Ezekiel 5:5 says, thus says the Lord God, this is Jerusalem, I have set her at the center of the nations, with lands around her. Y Ezequiel 5:5 dice, así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. So the land of Canaan became the central stage of redemptive history. Así que la tierra de Canaán se convirtió en el escenario central de la historia de la redención. So Canaan was not just simply one land among many lands. Así que Canaán no era simplemente una tierra entre muchas tierras. It was selected as the historical stage upon which the central acts of redemption would unfold. Fue escogida como el escenario histórico sobre el cual se desarrollarían los actos centrales de la redención. And then Canaan was the land where God would plant his people. Canaán era la tierra donde Dios plantaría a su pueblo. So let's read Exodus 15:17. Vamos a leer Éxodo 15, versículo 17. You will bring them and plant them in the mountain of your inheritance, the place, O Lord, which you have made for your dwelling, the sanctuary, O Lord, which your hands have established. Dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido.
So redemption was not merely leaving Egypt, but being planted in the place that God had prepared. La redención no era solamente salir de Egipto, sino ser plantados en el lugar que Dios había preparado. It was not only deliverance from Pharaoh, but entrance into God's inheritance, freedom to worship, and becoming the people among whom God dwells. No era solamente liberación de Faraón, sino entrar en la herencia de Dios, libertad para adorar y convertirse en el pueblo entre quienes Dios habita. And this reaches its fulfillment in Revelation 21:3. Esto alcanza su cumplimiento en Apocalipsis 21:3. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. So Israel's journey from Egypt to Canaan foreshadows the final redemption from this fallen world into God's eternal dwelling. Así que el viaje de Israel desde Egipto hasta Canaán prefigura la redención final de este mundo caído hacia la morada eterna de Dios. Canaan was the land God sought out in advance. Canaán era la tierra que Dios había buscado de antemano. Let's read Ezekiel 26. Vamos a leer Ezequiel 20, versículo 6. And on that day I swore to them to bring them out from the land of Egypt into a land that I had selected for them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que maná leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. So through this verse, we see that God had already selected the promised land before bringing Israel out of Egypt. Dios ya había escogido la tierra prometida antes de sacar a Israel de Egipto. So before Israel knew their destination, God had prepared their inheritance. Antes de que Israel conociera su destino, Dios ya había preparado su herencia. So while Israel saw slavery, God saw the promised land. Mientras Israel veía la esclavitud, Dios veía la tierra prometida. While they saw burdens, God saw his dwelling place. Mientras ellos veían las cargas, Dios veía su morada. God never calls his people out without preparing a destination. Dios nunca llama a su pueblo a salir sin preparar un destino. So the God who says, Come out, also promises that he will bring you in. El Dios que dice salgan también promete que los hará entrar. So, in conclusion for today, is that God remembers and fulfills his covenant. Entonces, para concluir, es que Dios recuerda y cumple su pacto. So today we saw that the covenant of the torch was not simply a promise made to Abraham for his own lifetime. Hoy vimos que el pacto de la antorcha no era simplemente una promesa hecha a Abraham para su propia vida. This covenant revealed God's plan for his people across generations. Este pacto revela el plan de Dios para su pueblo a través de las generaciones. God chose Abraham, led him on a covenant journey, progressively revealed his promises, and promised both descendants and land in which his people would dwell under his rule. Dios escogió a Abraham, lo guió en un viaje del pacto, reveló progresivamente sus promesas y prometió tanto descendientes como una tierra en la cual su pueblo habitaría bajo su gobierno. So even before Abraham had descendants, God already saw a nation. Entonces, aún antes de que Abraham tuviera descendientes, Dios ya veía una nación. So before Israel entered Egypt, God already knew that they would be afflicted and delivered. Antes de que Israel entrara a Egipto, Dios ya sabía que serían afligidos y liberados. And before they ever even left their slavery in Egypt, God had already prepared the land in which he would bring them in. Y antes de que ellos salieran de la esclavitud, Dios ya había preparado la tierra a la cual los llevaría. So this teaches us something very important about the faithfulness of God. Eso nos enseña algo muy importante acerca de la fidelidad de Dios. God sees the end from the beginning. Dios ve el final desde el principio. We may only see our present circumstances, but God sees the fulfillment of his covenant. Nosotros solamente vemos nuestras circunstancias presentes, pero Dios ve el cumplimiento de su pacto. Just as Israel saw slavery, God saw Canaan. Israel vio la esclavitud, pero Dios vio a Canaán. Abraham saw impossibility, but God saw his descendants. Abraham vio la imposibilidad, pero Dios vio los descendientes. So what looked uncertain to a man was already established in the promise of God. Lo que parecía incierto para el hombre ya estaba establecido en la promesa de Dios. Therefore, we should always remember Psalm 105, that God remembers his covenant forever. Por lo tanto, debemos recordar siempre el Salmo 105, que Dios recuerda su pacto para siempre.
So his promises do not depend on human strength or favorable circumstances. Sus promesas no dependen de la fuerza humana ni de las circunstancias favorables. What God has spoken, he is faithful to fulfill. Lo que Dios ha hablado, Él es fiel para cumplirlo. And in part 2, we will continue to see how God faithfully brought his covenant promises toward their fulfillment in the history of redemption. En la parte 2 continuaremos viendo cómo Dios llevó fielmente sus promesas del pacto hacia su cumplimiento en la historia de la redención. So let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, thank you for allowing us to learn about the covenant of the torch today. Querido Padre Celestial, gracias por permitirnos aprender acerca del pacto de la antorcha en el día de hoy. Please help us to really understand and to continue to remember these promises if we desire to be the spiritual descendants of Abraham. Por favor, ayúdanos a realmente entender y continuar recordando esta promesa si deseamos ser los descendientes espirituales de Abraham. Help us to remember that every failure, trial, or struggle is part of the path that we must take to make it into the final destination. Ayúdanos a recordar que cada fracaso, prueba o lucha es parte del camino que debemos tomar para llegar al destino final. We may not know what is ahead of us, but through your providence, we know the outcome. Puede que no sepamos qué hay por delante de nosotros, pero por medio de tu providencia conocemos el resultado. Thank you for your love and faithfulness as a good father. Gracias por tu amor y tu fidelidad como un buen padre. We pray and believe that the same God who called Abraham out will also call us out of this fallen Babylon into the world of transfiguration. Oramos y creemos que el mismo Dios que llamó a Abraham a salir, también nos llamará a salir de esta Babilonia caída hacia el mundo de la transfiguración. And all these things we pray through Jesus Christ with thanksgiving. Por todas estas cosas oramos por medio de Jesucristo con acción de gracias. Amen. Amén. Our Father, Our Father who art who in art in heaven, heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and glory, forever and ever. Amen.